Había una vez, hace muchísimos años, allá por el 1900, en un pueblo llamado Ojos Negros, en la comarca de Jiloca, al noroeste de Teruel, unas grandes minas de las que se sacaba hierro. Todo el hierro que sacaban de las minas lo llevaban en barco y lo vendían en Gran Bretaña, ya que por aquí todavía no había ninguna fábrica siderúrgica para poder trabajar y transformar el hierro. Pero había un problema, y es que transportar todo este mineral desde el yacimiento hasta la costa quedaba muy lejos. Por aquel entonces acababa de ponerse en servicio una línea de tren llamada el Central de Aragón, que va desde Calatayud a Teruel, Sagunto y Valencia. Esta línea de tren resultaba perfecta para poder transportar los minerales hasta la costa, pero a los jefes de la compañía de Sierra Menera, un señor con bigote llamado Ramón de la Sota y Llano y otro con bigote y perilla llamado Eduardo Aznari de la Sota, no les convencía. Así que decidieron construir su propio ferrocarril y lo llamaron Ojos Negros Sagunto. Esto no le hizo mucha gracia a los dueños del otro tren, el Central de Aragón, ya que veían que podían perder mucho dinero, así que intentaron por todos los medios fastidiar la construcción del nuevo ferrocarril. Pero no lo consiguieron y en 1902 empezaron a construirse las vías del ferrocarril de Sierra Menera Ojos Negros Sagunto. Tardó en construirse 5 años, hasta 1907, y el mes de julio de ese mismo año llegó por fin a Sagunto el primer ferrocarril minero procedente de Ojos Negros. Estaba formado por una máquina y 15 vagones de 20 toneladas cada uno. Pronto se dieron cuenta que al tener este nuevo tren que tenía tantos vagones y podía con tanta carga, necesitarían contratar a más gente para sacar muchas más cantidades de hierro de las minas y cargar todos los vagones. Así que, prácticamente, la mayoría de la gente que vivía en Ojos Negros empezó a trabajar en las minas. En una casita de campo cerca de las montañas vivía Diego, un niño muy espabilado y al que le gustaba mucho el mar. Diego, que tenía 12 años, empezó a trabajar en una de las minas llamada Mina Pilarica, junto con su padre y otros mineros, algunos más jóvenes, otros más mayores e incluso con otros niños como él. Para llegar a la mina, Diego tenía que andar cada día unos 5 kilómetros. Además, trabajaba en turnos de noche, de 10 de la noche a 8 de la mañana. En total podía llegar a trabajar entre 12 y 16 horas. Eso es muchísimo. Era un trabajo muy duro, ya que había que excavar en túneles por debajo de las rocas, con picos y palas y sin luz natural. Además, tampoco se podía respirar bien, ya que había mucho polvo y se ensuciaba la ropa, el pelo y la piel. Era un trabajo que exigía un importante esfuerzo físico, ya que había que excavar en posturas complicadas. Y tenía también muchos riesgos, por ejemplo, se podía derrumbar alguna roca o inhalar demasiado gas grisú, que es un gas muy tóxico que se encuentra en las minas subterráneas. Diego, al ser pequeño y fuerte, se dedicaba a meterse por los túneles más diminutos y estrechos en los que una persona adulta no cabía, y extraía todo el hierro que podía. Era una tarea muy peligrosa para un niño, ya que se podía perder o quedarse atrapado. Otros niños, en cambio, tenían más suerte y no entraban en la mina, sino que se quedaban fuera limpiando el hierro. Para hacer todo esto no tenían medios de seguridad que les protegieran, ni cascos, ni guantes, ni botas, ya que los dueños de las minas no se querían gastar dinero en eso. Era muy injusto y algo que a Diego no le parecía nada bien, ya que algunos tenían que llevar las botas de su casa e incluso los más pobres tenían que trabajar descalzos. Un día a Diego le tocó ayudar a su padre a cargar metales en los vagones y, de repente, se dio cuenta de que al fondo de un vagón había algo que brillaba mucho. Intentó cogerlo pero no llegaba, así que se inclinó todo lo que pudo, con tan mala suerte que se cayó dentro del vagón. Había tanto hierro que le costaba salir, así que llamó a su padre para ver si lo oía, pero este ya se había ido a por más carga. De repente, escuchó sonar una campana y una voz que decía que el tren salía ya. Cuando se quiso dar cuenta, todos los vagones se estaban moviendo por la vía. Así que como vio que ya no podía hacer nada, decidió esperar a que el tren parara en Sagunto, y una vez allí cogería otro para volver a Ojos Negros. El tren iba avanzando y durante el recorrido por las vías, Diego iba observando el paisaje y los animales que en él se escondían, como las liebres o los zorros. Pasaba por grandes túneles que salían de las rocas y se perdían entre la vegetación, bosques de pinos, valles, montañas. Mientras estaba en el vagón, recordó aquello brillante que había visto y empezó a buscarlo entre los minerales de hierro. Cuando lo encontró, vio que se trataba de un mineral que no había visto nunca. Era muy bonito, transparente y brillante. Se trataba de la dolomita, un mineral típico de Sierra Menera. Debía de haberse colado en el vagón al cargarlo.
Diego se lo guardó en su bolsillo y, como estaba muy cansado, se quedó dormido. De repente, empezó a escuchar una fuerte campana y se despertó. Se asomó al vagón y vio que el tren estaba llegando a Sagunto. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que todo el hierro había desaparecido. Empezó a mirar en el resto de vagones y no había nada. No lo entendía. El tren no había parado en ningún momento. ¿Qué había podido pasar? Cuando paró el tren en Sagunto, los hombres que esperaban para descargar los vagones se quedaron sorprendidos al ver que no había nada en ellos. Diego les pidió ayuda para salir del vagón y le preguntaron qué había pasado. Al principio no creían a Diego y le culpaban a él de haber robado los minerales, pero pronto se dieron cuenta que eso habría sido muy complicado, ya que el maquinista confirmó que el tren no había parado en ningún momento y que a la velocidad que iba era imposible quitar la carga de todos los vagones. Todo era un misterio, nadie sabía qué había podido pasar, pero Diego, que era muy valiente, decidió que trataría de averiguarlo. Así que, después de aprovechar su parada en Sagunto para visitar el mar que tanto le gustaba, con la ayuda de otros trabajadores del ferrocarril, se llenó un saco con algo de comida y empezó su aventura. Empezó a andar siguiendo las vías del tren en dirección a Ojos Negros, con el objetivo de buscar alguna pista en el camino que le ayudara a resolver el misterio. Cuando llegó a un tramo del camino, justo debajo de un puente, se dio cuenta de que en el suelo había trozos de hierro que se perdían por un bosque de pinos. Decidió seguir el rastro y llegó a una especie de cueva. Se asomó por uno de los lados, medio escondido por detrás de una roca, y vio a una mujer que parecía una hechicera. La estuvo observando durante un rato y se fijó que aquella cueva parecía un lugar mágico y extraño, todo lleno de tubos de experimentos, con líquidos de colores, números y fórmulas apuntados en las paredes, artilugios extraños. ¿Qué haría aquella hechicera? Intentó subirse a una roca para poder ver un poco más, con tan mala suerte que se resbaló. La hechicera, entonces, se dio cuenta de su presencia y fue hacia él. Al principio Diego se asustó, hasta que se dio cuenta de que quería ayudarle. Le dijo que era Diana, una hechicera del bosque, y que quería saber qué hacía él allí y cómo la había encontrado. Diego le contó toda la historia y cómo los rastros de hierro le habían llevado hasta su cueva. Diana le confesó que había sido ella la que había quitado el hierro de los vagones y que lo había hecho con su magia. Diego no podía creérselo. Además, no entendía para qué necesitaba tanto hierro. Diana le explicó que el hierro es un mineral muy poderoso que compone el núcleo de la Tierra, y ella, que era una mujer muy inteligente y avanzada para su época, se dedicaba a transformar el hierro y lo utilizaba para experimentar, creando pociones mágicas e inventos que sirvieran para cosas concretas. Diego se quedó muy sorprendido de todo lo que le contó y le enseñó Diana, y, de repente, pensó en que tal vez, con alguno de esos inventos, podría ayudar a los mineros. Le contó cómo trabajaban en las minas y lo que costaba sacar el hierro, así que le dijo que necesitaba que devolviera con su magia parte del hierro que se había llevado, ya que lo necesitaban. A cambio, Diego se acordó de la dolomita que llevaba en el bolsillo, y le dijo a Diana que le traería un saco lleno de minerales especiales como ese. A Diana le encantó la dolomita y le pareció muy buena idea, ya que con nuevos minerales podría avanzar en sus investigaciones. Además, como le pareció tan injusto lo que le contó sobre el trabajo en las minas, decidió regalarle un invento que le ayudaría a extraer el hierro y con el que no necesitaría meterse en túneles tan pequeños. Pero esto no fue todo. Antes de que se fuera, quiso mostrarle uno de sus experimentos y, ante los ojos atónitos de Diego, transformó 3 placas de hierro en oro y se lo dio a Diego, para que veáis que no todas las hechiceras de los cuentos son malvadas. Diego se fue muy contento y con el dinero que sacó con el oro compró cascos, botas y ropa nueva a todos los mineros de Ojos Negros, para que nunca más tuvieran que trabajar como lo habían hecho hasta ahora. Cuando le contó la aventura que había vivido a su familia, no se la podían creer, al igual que tampoco se pudieron creer los trabajadores ferroviarios de Sagunto, como de nuevo, por arte de magia, volvió a aparecer todo el hierro en sus vagones. Hoy en día, cuenta la leyenda que cerca de uno de los tramos por donde pasaba la antigua vía de tren de Ojos Negros, actualmente convertida en una vía verde, todavía se esconde una pequeña cueva llena de minerales, pócimas e inventos tan misteriosos y únicos como unos ojos negros.